Esta frase que acabas de leer fue dicha por Freud en sus últimos años, cuando él mismo atravesaba las aguas complejas del envejecimiento. Y hoy, queridos faros del interior, vamos a explorar por qué encierra una verdad tan poderosa que puede cambiar por completo la manera en que miras la etapa dorada de la vida. Si ya pasaste los 65 o si alguien cercano vive este momento, lo que escucharás a continuación no es simple teoría psicológica, sino una guía de supervivencia emocional que el propio Freud aplicó para conservar su lucidez hasta el final. ¿Sabías que varias de sus obras más influyentes las escribió después de los 65? Mientras muchos dejaban sus funciones, él seguía desentrañando los enigmas más profundos de la mente humana. Y aquí está el secreto. No se apoyó únicamente en su familia, desarrolló lo que llamaremos los 7 pilares del envejecimiento consciente. Pero antes de revelarte estos pilares que cambiaron la forma en que entendemos el envejecimiento, suscríbete a la historia de Mario Alonso, porque lo que vas a descubrir hoy podría ser la diferencia entre vivir tus años dorados en plenitud o simplemente sobrevivir a ellos. Dale me gusta si ya sientes que esto va a ser revelador. Primer pilar, la sublimación creativa, cuando el ego se reinventa. Freud tenía 83 años cuando escribió Moisés y el monoteísmo, una de sus obras más controvertidas. ¿Cómo era posible que un hombre enfermo con cáncer de mandíbula produjera una obra tan revolucionaria? La respuesta está en lo que él llamaba sublimación. Pero aquí viene lo fascinante. Freud no hablaba de hobbies para mantenerse ocupado, hablaba de algo mucho más profundo. La sublimación creativa es el proceso por el cual transformamos nuestras energías más primitivas en algo trascendente. Es la diferencia entre ser víctima del tiempo o ser su maestro. ¿Recuerdas esa pasión que tenías de joven y que abandonaste por las responsabilidades? Freud diría que no la abandonaste, la reprimiste. Y ahora, a los 65 metros, esa energía reprimida está esperando ser liberada de una forma completamente nueva. Déjame contarte la historia de María, una mujer de 72 años que vino a terapia porque se sentía inútil después de jubilarse. Durante nuestras sesiones descubrimos que de joven había querido ser escritora, pero la vida la llevó por otros caminos. Aplicando el principio de sublimación freudiana, no solo volvió a escribir, escribió sus memorias de una manera que jamás hubiera podido hacer a los 20 años, con una profundidad y sabiduría que solo dan los años vividos. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante. Freud descubrió que la sublimación en la vejez no es solo terapéutica, es revolucionaria. A los 65 tienes algo que no tenías antes, la libertad de las expectativas sociales, ya no necesitas impresionar a nadie, ya no necesitas ascender en ninguna escala. Esta libertad es el combustible más puro para la creatividad auténtica, el fenómeno de la liberación tardía del superego. Lo que Freud nunca llegó a escribir explícitamente, pero que observó en sus propios pacientes mayores, es que después de los 60 años ocurre algo extraordinario. El superego, esa voz crítica interna que nos ha limitado toda la vida, comienza a debilitarse. Es como si después de décadas de cumplir con las expectativas de otros, finalmente nos diéramos permiso para ser nosotros mismos. Esta liberación no es automática. Requiere lo que Freud llamaría un trabajo de duelo creativo, despedirse de quien creías que debía ser para dar la bienvenida a quien realmente eres. Es un proceso doloroso, pero liberador. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has pensado que dirán antes de hacer algo? A los 70 esa pregunta pierde su poder y ahí está la magia. Cuando dejas de preocuparte por la opinión ajena, tu creatividad genuina emerge como un volcán que ha estado contenido por décadas. La paradoja del tiempo limitado. Freud observó algo paradójico en sus últimos años. Mientras más conscientes somos de nuestra mortalidad, más intensamente creamos. No es casualidad que muchos artistas produzcan sus obras maestras en la vejez. Verdi compuso Otelo a los 74 y Falstaff a los 80. Monet pintó sus famosos nenúfares cuando ya tenía cataratas y más de 70 años. Esta es la alquimia de la sublimación tardía, convertir la ansiedad de muerte en combustible creativo. Freud lo llamaba Eros contra Thanatos, la pulsión de vida luchando contra la pulsión de muerte. Y curiosamente,
Es en esta lucha donde nacen las creaciones más auténticas y poderosas. María, la escritora de 72 años que mencioné antes, me dijo algo que me quedó grabado. Escribo con una urgencia que nunca tuve de joven. Cada palabra cuenta porque sé que no tengo tiempo infinito. Esa urgencia no es ansiedad, es claridad pura, el laboratorio del yo auténtico. A los 65 años, tu personalidad se ha convertido en un laboratorio fascinante. Has probado tantos roles, has usado tantas máscaras, que finalmente puedes elegir conscientemente quién quieres ser. Freud llamaría esto la integración del yo, pero yo prefiero llamarlo el nacimiento de tu yo auténtico. Aquí está el secreto que las terapias convencionales no te dicen. La creatividad en la vejez no es nostalgia, es profecía. No estás recordando quién fuiste, estás descubriendo quién siempre quisiste ser. Es la diferencia entre arqueología y arquitectura del alma. Segundo pilar, la transferencia intergeneracional, el poder de ser mentor. El análisis no termina con la muerte del analista, escribió Freud. Y en esta frase está escondido uno de los secretos más poderosos del envejecimiento digno. La transferencia intergeneracional no es solo enseñar a los jóvenes, es encontrar en ellos el espejo de tu propia vitalidad. Freud tenía una relación muy especial con sus discípulos más jóvenes. Jung, Adler, Rank, todos eran décadas más jóvenes que él. ¿Por qué? Porque intuitivamente sabía algo que la neurociencia moderna confirma. El cerebro que enseña se mantiene joven, pero aquí está el giro psicológico que cambia todo. La transferencia intergeneracional no es unidireccional. Cuando enseñas a alguien más joven no solo le das conocimiento, recibes energía vital. Es como si a través de ellos pudieras acceder a una versión rejuvenecida de ti mismo. Permíteme compartir algo que me impactó profundamente. Freud, en sus últimos años, solía decir que aprendía más de sus pacientes jóvenes que lo que les enseñaba. ¿Por qué? Porque en la mente joven veía reflejadas las posibilidades que aún existían en la suya. Esto es crucial para ti. Si tienes más de 65 años y sientes que ya no tienes nada que ofrecer, estás experimentando lo que Freud llamaría una neurosis de obsolescencia. La cura no está en retirarte del mundo, está en encontrar tu lugar como guía, como mentor, como el sabio que has llegado a ser. El efecto espejo de la sabiduría. Freud descubrió algo revolucionario sobre el envejecimiento. No perdemos vitalidad con los años, la transformamos. Cuando un joven te busca para aprender algo que tú dominas, no está pidiendo información, está pidiendo inspiración. Y tú, al dársela, no solo compartes conocimiento, literalmente rejuveneces. Déjame explicarte el mecanismo psicológico. Cuando mentorizas a alguien, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que usabas cuando eras joven y aprendías esas habilidades por primera vez. Es como si pudieras viajar en el tiempo neurológico. Freud lo llamaría regresión terapéutica al servicio del yo. Recuerdo el caso de Eduardo, un ingeniero jubilado de 68 años que llegó a mi consulta con una depresión severa, se sentía desechable, inútil. Le propuse que empezara a enseñar matemáticas a estudiantes universitarios que tenían dificultades. Al principio se resistió. ¿Qué puedo enseñarles yo a estos muchachos con sus computadoras y tecnología? 6 meses después, Eduardo era otra persona. No solo había recuperado su energía vital, sino que me confesó: estos jóvenes me han enseñado a ver mi propio conocimiento con ojos nuevos. Me han devuelto la pasión por lo que sé, la alquimia del legado vivo. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el mentoring. No se trata de transmitir información, se trata de transmitir alma. Cuando compartes tu experiencia con alguien más joven, no estás dando una clase magistral, estás realizando un acto de alquimia psicológica. Freud era obseso con la idea de la inmortalidad simbólica. Sabía que su cuerpo moriría, pero que sus ideas vivirían a través de sus discípulos. Este no era un consuelo intelectual, era una estrategia de supervivencia psicológica. Y aquí está la clave. Entonces, esa inmortalidad simbólica comienza mientras aún estás vivo. Cada vez que influyes positivamente en alguien más joven, la neurociencia moderna ha confirmado algo que Freud intuía. Cuando nos sentimos útiles y valorados, nuestro cerebro libera las mismas sustancias
que liberaba cuando éramos jóvenes y estábamos construyendo nuestra identidad. Es literalmente un elixir de juventud neurológica. El síndrome del sabio oculto, uno de los fenómenos más tristes que observo en mi práctica, es lo que llamo el síndrome del sabio oculto. Son personas mayores que han acumulado décadas de sabiduría, pero que se han convencido de que esa sabiduría ya no tiene valor en el mundo moderno. Te voy a contar algo que Freud nunca escribió, pero que practicaba religiosamente. Cada semana reservaba tiempo para conversar con personas al menos 20 años más jóvenes que él, no como pacientes, sino como interlocutores. Decía que era su vitamina mental. ¿Por qué funcionaba esto? Porque el intercambio intergeneracional no es solo didáctico, es energético. Los jóvenes aportan entusiasmo, nuevas perspectivas, tecnología, tendencias. Los mayores aportan experiencia, contexto, sabiduría práctica, perspectiva histórica. Cuando estos dos elementos se combinan, se crea lo que podríamos llamar una sinergia generacional, la trampa de la falsa modestia. Atención a esto. Muchas personas mayores caen en la trampa de pensar que ser mentor requiere ser perfecto o tenerlo todo resuelto. Freud, el creador del psicoanálisis, admitía abiertamente sus neurosis y conflictos personales. Su grandeza no estaba en ser perfecto, sino en ser auténtico. Cuando Eduardo, el ingeniero que mencioné antes, empezó a tutorizar estudiantes, su primer impulso fue ocultar sus dificultades y presentarse como el experto infalible. Fue solo cuando empezó a compartir también sus errores, sus procesos de aprendizaje, sus fracasos constructivos, que realmente conectó con sus estudiantes. La lección freudiana es clara. Tu valor como mentor no está en tu perfección, está en tu autenticidad. Los jóvenes no necesitan otro superhéroe inalcanzable, necesitan un ser humano real que les muestre que es posible navegar las complejidades de la vida con dignidad y sabiduría. Tercer pilar, la reconciliación con el inconsciente, hacer las paces con tu historia. Aquí llegamos a uno de los pilares más profundos, debo admitir, más desafiantes. Freud creía que el envejecimiento nos ofrece una oportunidad única, la posibilidad de hacer las paces con nuestro inconsciente. ¿Qué significa esto exactamente? Durante décadas hemos reprimido memorias, deseos, miedos. Hemos construido una personalidad consciente que nos permitía funcionar en sociedad. Pero a los 65 muchas de esas defensas psicológicas comienzan a debilitarse. Y esto, contrario a lo que podrías pensar, no es una desgracia, es una oportunidad. Freud llamaba esto el retorno de lo reprimido, pero en la vejez este retorno puede ser sanador en lugar de destructivo. Es como si después de décadas de guerra interna finalmente pudieras negociar una paz duradera. Te voy a contar algo personal. Freud en sus últimos años escribió extensamente sobre la muerte, no desde el miedo, sino desde la curiosidad. Había logrado integrar su miedo a la muerte en su comprensión de la vida. Esta integración es lo que él llamaba la sabiduría del envejecimiento. Pero aquí está la parte que te va a sorprender. Esta reconciliación con el inconsciente no es solo introspección pasiva, es un proceso activo de reintegración. Es tomar todos esos fragmentos de tu personalidad que habías dejado en el camino y encontrar una manera de incluirlos en quien eres ahora. ¿Recuerdas esa parte de ti que era más espontánea, más aventurera, más soñadora? No murió. Está esperando en tu inconsciente, lista para ser reintegrada de una manera madura y sabia. Cuarto pilar, la reestructuración libidinal. Redefinir tu energía vital. Prepárate porque vamos a adentrarnos en territorio que pocos se atreven a explorar cuando hablan del envejecimiento, la libido. Pero antes de que cambies de canal, déjame explicarte por qué esto es absolutamente crucial para tu bienestar después de los 65. Para Freud, el libido no era solo energía sexual, era energía vital, era la fuerza que nos impulsa a vivir, a crear, a conectar. Y aquí está la revelación. Esta energía no desaparece con la edad, se transforma. Freud llamaba a esto la reestructuración libidinal del envejecimiento. A los 65, tu energía vital busca nuevos canales de expresión. Ya no está tan enfocada en la reproducción o en la conquista sexual. Ahora busca formas más profundas, más sublimes de expresión. Déjame contarte sobre Heinrich,
un paciente de 78 años que llegó a terapia sintiéndose muerto en vida. Hablar de libido a su edad le parecía ridículo, pero cuando exploramos que había reemplazado su energía sexual, descubrimos algo fascinante. Se había convertido en un maestro de jardinería, cuidando plantas con una pasión que bordaba lo erótico. Su libido se había transformado en una forma de amor hacia la vida misma. Esto es lo que necesitas entender. La reestructuración libidinal no es pérdida, es evolución. Tu energía vital busca expresarse de maneras que antes no eran posibles, quizás a través del arte, quizás a través de la espiritualidad, quizás a través de conexiones humanas más profundas, pero aquí está el secreto que cambia todo. Esta transformación de la libido es voluntaria. Puedes dirigir conscientemente tu energía vital hacia aquello que te dé más satisfacción y sentido. No eres víctima de tus cambios hormonales, eres el arquitecto de tu nueva vitalidad. Quinto pilar, la desidentificación progresiva, liberarte de quien creía ser. Ahora llegamos a lo que considero el pilar más liberador de todos, la desidentificación progresiva. Freud observó algo fascinante en sus pacientes mayores. Aquellos que envejecían mejor eran los que habían logrado separarse gradualmente de sus viejas identidades. ¿Qué significa esto? Durante décadas te has identificado con roles padre, madre, profesional, proveedor. Estas identidades te dieron estructura y propósito, pero también te limitaron. Te dijeron quién podía ser y quién no. A los 65 tienes una oportunidad única. Puedes comenzar a desidentificarte de estos roles sin perder tu esencia. Es como quitarte capas de ropa que ya no necesitas para descubrir quién eres realmente debajo de todo eso. Freud lo vivió en carne propia. Durante años fue el fundador del psicoanálisis, el revolucionario de la psicología, pero en sus últimos años escribía como si fuera simplemente un ser humano explorando los misterios de la existencia. Había logrado desidentificarse de su personaje público para encontrar su verdadero yo, el proceso de liberación interior. Imagina que has sido un actor toda tu vida, representando diferentes papeles según las expectativas de otros y las demandas del momento. El padre responsable, el profesional competente, el cónyuge comprometido. Cada rol tenía su guión, sus reglas no escritas, sus límites invisibles, pero ahora, al llegar a los 65, tienes la oportunidad de quitarte el disfraz y preguntarte quién soy cuando no estoy interpretando ningún papel. Esta pregunta puede generar vértigo inicialmente. Muchas personas experimentan lo que yo llamo el vacío de la identidad transitoria, ese espacio incómodo entre quién eras y quién estás descubriendo que eres. Es normal sentir ansiedad aquí. Durante décadas, tu valor personal estaba vinculado a estos roles. Sin ellos, ¿quién eres? La respuesta es revolucionaria. Eres mucho más de lo que jamás imaginaste. La neuroplasticidad de la identidad. Investigaciones recientes en neuroplasticidad han confirmado algo que Freud intuía. Nuestro cerebro mantiene su capacidad de cambio y reorganización incluso en la vejez. Esto significa que la desidentificación no es solo un concepto psicológico abstracto, sino un proceso neurológico real. Cuando te liberas de identidades rígidas, literalmente creates nuevas conexiones neuronales. Tu cerebro, liberado de patrones automáticos, comienza a explorar territorios inexplorados. Es por esto que muchas personas descubren talentos artísticos, desarrollan nuevas pasiones o experimentan insights profundos después de los 65. Te voy a dar un ejemplo práctico. Conocí a Roberto, un ejecutivo jubilado que se sentía perdido porque ya no era el jefe. Durante meses siguió comportándose como si estuviera en la oficina tratando de controlar todo a su alrededor, pero cuando logró desidentificarse de ser el jefe, descubrió algo maravilloso. Podía ser simplemente Roberto. Con todas sus curiosidades, sus pasiones, sus vulnerabilidades, Roberto empezó a tomar clases de cerámica, algo que jamás se habría permitido como ejecutivo porque no era productivo. Descubrió una sensibilidad artística que había estado dormida durante décadas. Más importante aún, desarrolló una forma de relacionarse consigo mismo y con otros que era genuina, sin la máscara del poder y el control. Los 3 niveles de desidentificación. Nivel 1, desidentificación de roles sociales. Este es el más obvio y el primero que experimentamos. Dejas de ser el contador, la maestra, el padre proveedor. Inicialmente puede sentirse como una pérdida, pero gradualmente se convierte en liberación.
Sin estos roles que cumplir, tienes energía disponible para explorar aspectos de ti mismo que habían estado en hibernación. Nivel 2. Desidentificación de patrones emocionales. Más profundo que los roles sociales están los patrones emocionales que hemos llevado como segunda piel. Soy una persona ansiosa, soy alguien que siempre se preocupa por otros, soy una persona que no puede expresar enojo. Estos patrones emocionales también son identidades que podemos cuestionar y gradualmente liberar. Nivel 3. Desidentificación de la imagen corporal, el más sutil y profundo. Durante décadas, una parte de tu identidad estaba vinculada a cómo lucías, que podías hacer físicamente, como otros te percibían. La desidentificación corporal no significa resignación, sino una expansión de tu sentido de self más allá de lo físico. Descubres que eres mucho más que tu cuerpo, aunque tu cuerpo siga siendo parte importante de tu experiencia. La paradoja de la libertad. Aquí está la paradoja hermosa. Mientras más te desidentificas de quien creías ser, más te conviertes en quien realmente eres. Es como si durante décadas hubieras estado viviendo en una casa con muchas habitaciones cerradas y ahora finalmente tuvieras las llaves para explorar cada rincón de tu ser. Esta desidentificación no es pérdida de identidad, es liberación de identidades limitantes. Es la diferencia entre ser prisionero de quien creías que tenías que ser y ser libre para explorar quién realmente eres. Sexto pilar, la elaboración del duelo anticipatorio. Transformar el miedo en sabiduría. Llegamos ahora a uno de los pilares más profundos y debo admitir más desafiantes del envejecimiento consciente según Freud, la elaboración del duelo anticipatorio. No cambies de canal porque esto no es mórbido, es liberador. Freud entendía algo que nuestra sociedad actual prefiere ignorar. Después de los 65, somos conscientes de nuestra mortalidad de una manera que no éramos antes. Y esta conciencia, lejos de ser depresiva, puede convertirse en la fuente de la sabiduría más profunda. ¿Qué es el duelo anticipatorio? Es el proceso psicológico por el cual comenzamos a despedirnos gradualmente de aquello que sabemos que perderemos, nuestro cuerpo joven, ciertas capacidades, personas queridas y eventualmente nuestra propia vida. Pero aquí está el giro revolucionario. Freud descubrió que cuando elaboramos este duelo conscientemente, en lugar de negarlo, accedemos a una libertad psicológica extraordinaria. Es como si al aceptar la finitud, la vida se volviera infinitamente más preciosa. La alquimia del miedo transformado. Piensa en la conciencia de mortalidad como un catalizador químico. Cuando se introduce en el laboratorio de tu psique, no se consume en el proceso, pero transforma todo lo que toca. Relaciones superficiales se vuelven profundas o desaparecen. Actividades vacías pierden su atractivo. Conversaciones triviales se sienten como pérdida de tiempo y lo que realmente importa comienza a brillar con una intensidad que nunca antes habías percibido. La paradoja es fascinante. Mientras más consciente te vuelves de la muerte, más vivo te sientes. Es como si la proximidad del final encendiera todos tus sentidos de una manera nueva. Los colores se ven más vibrantes, las conversaciones significativas se sienten más preciosas, los momentos de silencio contienen más profundidad. Esto no es romantización de la muerte, sino reconocimiento de una verdad psicológica. La limitación temporal otorga significado. Si tuviéramos eternidad garantizada, ¿qué urgencia habría para amar profundamente, para crear, para sanar heridas pendientes? Los 5 duelos simultáneos. Duelo por el cuerpo joven. No se trata solo de arrugas o canas. Es el duelo por una relación con tu cuerpo que se está transformando. El cuerpo que corría maratones, que podía trabajar 12 horas sin fatiga, que se recuperaba rápidamente de cualquier exceso. Elaborar este duelo significa agradecer a ese cuerpo por todo lo que te permitió vivir mientras abrazas las nuevas formas de vitalidad que emergen. Duelo por los sueños no realizados. A los 65 hay claridad sobre qué sueños no se cumplirán. No serás astronauta, no escribirás la gran novela americana, no tendrás esa segunda oportunidad en cierta relación, pero al elaborar el duelo por estos sueños no realizados, créate espacio para nuevos sueños apropiados para esta etapa de la vida.
duelo por las relaciones que se transforman. Tus hijos adultos tienen sus propias vidas. Algunos amigos han muerto, las dinámicas familiares han cambiado. Elaborar este duelo no significa resignación, sino adaptación consciente a nuevas formas de amar y relacionarte. Duelo por la imagen social. En una sociedad que idolatra la juventud, envejecer implica volverse gradualmente menos visible socialmente. Elaborar este duelo significa encontrar nuevas fuentes de reconocimiento y valor que no dependan de la aprobación externa. Duelo por la inmortalidad imaginaria. Durante décadas vivimos con la ilusión inconsciente de que tenemos tiempo infinito. Elaborar este duelo significa aceptar la finitud sin desesperación, con la sabiduría de que la temporalidad es precisamente lo que hace preciosa la existencia. La transformación alquímica. Déjame contarte sobre Ana, una mujer de 71 años que vino a terapia con lo que ella llamaba ataques de pánico sobre la muerte. Trabajamos durante meses en lo que Freud llamaría elaboración del duelo anticipatorio. En lugar de luchar contra sus pensamientos sobre la mortalidad, aprendió a dialogar con ellos. Ana desarrolló lo que yo llamo conversaciones con la finitud. Cada mañana, durante su meditación, se preguntaba: si este fuera mi último año, ¿cómo querría vivirlo? Si este fuera mi último mes, ¿qué sería verdaderamente importante? Estas preguntas, lejos de deprimirla, la llenaban de claridad y propósito. El resultado fue asombroso. Sus últimos años se volvieron los más auténticos y plenos de su vida. Reparó relaciones familiares que había dejado languidecer. Comenzó a escribir las memorias que siempre había postergado. Se permitió expresar amor de maneras que antes le parecían demasiado vulnerables. La muerte como maestra. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando aceptas la finitud, cada momento se vuelve sagrado. Ya no tienes tiempo para relaciones superficiales, para actividades que no te nutren, para emociones que no te sirven. La conciencia de la mortalidad se convierte en un filtro que te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa. Esta no es una perspectiva mórbida, sino profundamente vital. Es la diferencia entre vivir en piloto automático, asumiendo que siempre habrá mañana para las conversaciones importantes, y vivir con la intensidad de quien sabe que cada día es un regalo sin garantías. Freud lo vivió en carne propia. Sus últimos escritos, creados mientras luchaba contra el cáncer, tienen una profundidad y una belleza que no encontramos en sus obras anteriores. Había logrado transformar su miedo a la muerte en una fuente de sabiduría. Sus reflexiones sobre la condición humana en esos años finales poseen una serenidad y una lucidez que solo es posible cuando se ha hecho las paces con la mortalidad. El regalo paradójico, el duelo anticipatorio elaborado conscientemente, es el regalo más extraño que puede hacerte la vida. Te enseña a vivir plenamente precisamente porque sabes que la vida no durará para siempre. Es como si la muerte fuera la maestra más sabia, que no enseña mediante sermones, sino mediante la simple presencia de su inevitabilidad. Al final, no se trata de prepararse para morir, sino de aprender a vivir con una profundidad y autenticidad que solo es posible cuando has hecho las paces con tu finitud. Y esa, paradójicamente, puede ser la experiencia más vitalizante de toda tu existencia. Séptimo pilar, la integración generativa, convertirte en ancestro vivo. Llegamos al último pilar y quizás el más trascendente, la integración generativa. Freud creía que el envejecimiento exitoso culmina cuando nos convertimos en lo que él llamaba ancestros vivos. ¿Qué significa ser un ancestro vivo? No es simplemente tener nietos o haber vivido mucho tiempo. Es convertirte en un puente consciente entre el pasado y el futuro, en un guardián de la sabiduría que has acumulado a lo largo de los años. Freud lo experimentó de manera extraordinaria. En sus últimos años no solo escribía para sus contemporáneos, escribía para las generaciones futuras. Sabía que su trabajo trascendería su propia vida y esa conciencia le daba un propósito que iba más allá de su existencia individual. Pero aquí está lo hermoso. No necesita ser Freud para experimentar la integración generativa. Cada persona que ha vivido 65 años o más tiene una sabiduría única que el mundo necesita. La clave está en encontrar la manera de compartir esa sabiduría. Te voy a contar sobre Esperanza, una mujer de 81 años que se sentía invisible para el mundo. Trabajamos juntos para identificar la sabiduría única
que había acumulado a través de sus experiencias. Había criado 5 hijos, había superado la pérdida de su esposo, había navegado la inmigración a un país extranjero. Cuando logró integrar estas experiencias en una narrativa coherente, no solo sanó su propia alma, se convirtió en mentora para docenas de mujeres más jóvenes que enfrentaban desafíos similares. La integración generativa no es solo compartir historias, es convertir tu vida en una enseñanza viva. Tomar todos los errores, todos los aciertos, todas las lecciones aprendidas y transformarlos en un legado que pueda nutrir a las siguientes generaciones. Piénsalo de esta manera. Durante décadas has sido como un río que ha navegado por valles, montañas, tormentas y sequías. Cada experiencia ha añadido sedimentos únicos a tus aguas. Ahora en esta etapa de tu vida tienes la oportunidad de convertirte en el delta de ese río, ese lugar sagrado, donde todas tus experiencias se expanden y nutren la tierra fértil para que otros puedan crecer. La integración generativa ocurre cuando comprendes que tu dolor no fue en vano, que tus luchas no fueron casuales, que tus victorias no fueron solo tuyas. Todo forma parte de una sinfonía más grande, una partitura que puede servir de guía para aquellos que vienen detrás de ti. Es el momento en que tu biografía personal se transforma en sabiduría universal. Recuerdo a Miguel, un hombre de 73 años, que había sido alcohólico durante 20 años antes de encontrar la sobriedad. Durante mucho tiempo se sintió avergonzado de su pasado, como si fuera una mancha en su historia. Pero cuando comenzó a trabajar con jóvenes que luchaban contra las adicciones, se dio cuenta de que su experiencia más dolorosa se había convertido en su herramienta más poderosa para ayudar a otros. Su cicatriz se transformó en luz. Su historia de redención se convirtió en esperanza para docenas de familias. Esta es la magia de la integración generativa. Nada de lo que has vivido se desperdicia. Cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida, cada noche de insomnio, cada momento de éxtasis, todo se convierte en material precioso para construir puentes hacia el futuro. Freud lo entendía perfectamente. Su obra no era solo una investigación sobre la mente humana, era un regalo para la humanidad futura. En sus últimos escritos, especialmente en Moisés y la religión monoteísta, Freud no solo analizaba el pasado, sino que plantaba semillas para generaciones de pensadores que aún no habían nacido. Sabía que sus palabras resonarían mucho después de que su voz se silenciara. Y aquí está lo extraordinario. Tú no necesitas escribir libros revolucionarios o desarrollar teorías que cambien el mundo. La integración generativa puede manifestarse de 1000 maneras diferentes. Puede ser la abuela que enseña a su nieta no solo cómo hacer pan, sino el valor de la paciencia y la tradición. Puede ser el abuelo que comparte con su nieto no solo historias de su juventud, sino lecciones sobre la resiliencia y el coraje. Puede ser la mujer que se convierte en voluntaria en un hospital, compartiendo su presencia serena con aquellos que enfrentan sus últimos días. Puede ser el hombre que decide escribir cartas a sus bisnietos que aún no han nacido, dejándoles un mapa emocional para navegar por la vida. La integración generativa es el reconocimiento de que has vivido lo suficiente como para convertirte en un maestro de la vida, no porque tengas todas las respuestas, sino porque has navegado por suficientes preguntas, no porque no hayas cometido errores, sino porque has aprendido a transformar esos errores en sabiduría. Es el momento en que tu perspectiva se expande más allá de tu propia mortalidad. Cuando empiezas a preguntarte no solo qué quiero antes de morir, sino qué puedo dar antes de partir. Es cuando tu legado deja de ser algo que otros recordarán después de tu muerte y se convierte en algo que estás creando activamente cada día que vives. En este pilar, querido faro interior, no solo estás envejeciendo, te estás convirtiendo en eterno. Porque cuando logras integrar tu experiencia de vida en sabiduría compartida, cuando te conviertes en ese ancestro vivo que Freud describía, trasciende tu propia biografía y te conviertes en parte de la historia humana más grande. Y tú, querido faro interior, tienes el mismo potencial. La pregunta no es si tienes algo valioso que ofrecer al mundo, la pregunta es ¿cómo vas a elegir compartir el tesoro de sabiduría que ya posees? El despertar del anciano sabio. Hemos recorrido juntos los 7 pilares del envejecimiento consciente según Freud. Y quiero que te detengas un momento para reflexionar sobre algo. Cada uno de estos pilares no es solo una idea teórica, es una invitación a vivir tus años dorados de una manera revolucionaria.
La sublimación creativa te invita a redescubrir tu pasión más auténtica. La transferencia intergeneracional te muestra que tu sabiduría es un regalo que el mundo necesita. La reconciliación con el inconsciente te ofrece la paz que has buscado toda la vida. La reestructuración libidinal te libera para amar la vida de maneras completamente nuevas. La desidentificación progresiva te permite ser quien realmente eres, sin máscaras ni roles limitantes. La elaboración del duelo anticipatorio transforma tu miedo en sabiduría y la integración generativa te convierte en un ancestro vivo, en un puente sagrado entre el pasado y el futuro. Pero aquí está la verdad más profunda. Freud descubrió que el envejecimiento no es el final de la historia, es el comienzo del capítulo más importante. Cuando finalmente tienes la libertad, la sabiduría y la perspectiva para vivir auténticamente. ¿Recuerdas la frase con la que comenzamos? El hombre que no puede soportar su propia soledad tampoco puede soportar la compañía de otros. Ahora entiende su verdadero significado. El envejecimiento consciente comienza cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, con tu historia, con tu mortalidad, con tu esencia más profunda. Si este contenido ha resonado contigo, si sientes que estos pilares pueden transformar tu forma de vivir o la de alguien que amas, suscríbete a la historia de Mario Alonso. Porque esta es nuestra misión, ser faros para aquellos que navegan las aguas profundas de la existencia humana. Comparte este vídeo con quien necesite oír que envejecer puede convertirse en el despertar más bello de la existencia. Dale like si coincides con Freud cuando afirmaba que los años dorados pueden ser de verdad un tesoro. Y ten presente esto, no estás envejeciendo, estás transformándote en tu versión más sabia, más auténtica y más libre. Tu experiencia importa, tu luz también. Nos vemos en el próximo Faro Interior, donde continuaremos adentrándonos en los secretos más profundos de la mente humana.